Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos, bienvenidos. La Procuraduría General del Estado asegura que tiene lista una contundente argumentación para apelar el habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass y espera que el tribunal disponga su regreso a la cárcel. La Procuraduría General del Estado tiene lista la argumentación para participar en la próxima audiencia del Tribunal de Santa Elena en la apelación del habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass. El procurador ha sido enfático en que la Procuraduría ha trabajado en la argumentación y está listo para presentarla cuando sea convocado. Los argumentos de la Procuraduría General del Estado son sólidos, son absolutamente contundentes. Si es que la Corte Provincial de Santa Elena emite su decisión con apego estricto al derecho, el señor Glass tendrá que volver al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Asimismo, y en el marco del proceso penal y la ejecución de la sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, ratificó que los bienes que están a su nombre o a nombre de sus hijos o parientes cercanos están embargados. Y no podrá ser dispuesto por parte de ellos, por más que no sea el señor Glass el dueño que aparece en el registro de la propiedad, sino su señora y sus hijos. El Procurador General del Estado también se pronunció en torno al caso Polid, el excontralor que está detenido en los Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de activos y que acaba de entregar una garantía de $14 millones a cambio de su libertad mientras decurre el proceso. Pues el procurador ha dicho que pedirá participar en ese proceso como víctima. Ellos ya conocen que el Estado ecuatoriano aspira a recuperar esos dineros. Es verdad que esos dineros circularon o circulan en el sistema financiero estadounidense y eso de por sí constituye delito según las leyes estadounidenses. Pero esos dineros son del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano reclama que esos dineros regresen a las arcas fiscales ecuatorianas. Estos anuncios hizo el Procurador General del Estado en el marco de una ceremonia en la cual presentó públicamente una nueva plataforma tecnológica que pone a disposición la Procuraduría para sistematizar las demandas que existen en contra del Estado ecuatoriano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. A propósito del caso Polid, el pago de la fianza de 14 millones que se fijó para el excontralor genera reacciones. Desde la Comisión Anticorrupción, organismo al que Polid demandó por calumnias en 2016, creen que este hecho es otra evidencia más del enriquecimiento ocurrido a costa de la contratación pública durante la Revolución Ciudadana. La mayoría lo pagará con propiedades a nombre de sus hijos en la Florida. Y su defensa ha dicho que no litigará por los bienes y la justicia estadounidense considera que han sido obtenidos de forma ilícita. El excontralor del correísmo Carlos Polid logró que le aceptaran una fianza de $14 millones para poder defenderse fuera de prisión, pero aún con arresto domiciliario. Esa cifra, $14 millones, que ha podido costear el otrora juez de cuentas del correísmo, genera reacciones. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que en Estados Unidos se ha ido confirmando lo que han venido denunciando por años. Polid era el recaudador de Odebrecht, el encargado de distribuir las coimas, y eso lo señalamos y lo dijimos a propósito de la construcción de la hidroeléctrica de Manduriaco. Y recuerda que en 2016 Carlos Polid los demandó por calumnias y que logró sentenciarlos. Ahora, dice Rodas, la historia les da la razón. Tarde o temprano, la justicia llega y la impunidad de estos sujetos se les acaba, y en medio de la mirada también sorprendida del pueblo ecuatoriano, que tiene que esperar que en otro país se produzcan las circunstancias comentadas, cuando debió ocurrir aquí con la brevedad del caso.
Para el abogado y ex legislador Henry Cucalón, que la justicia estadounidense tenga contra las cuerdas al otrora titular de la Contraloría es un mensaje claro para quienes hoy se encuentran prófugos. Y esto que le quede de lección a tantos sátrapas que anda suelto, que piensa que esto se termina escapando de la justicia ecuatoriana o pensando que el producto de sus acciones y que se utiliza en bienes mal habidos, dinero mal habido, el hecho que no esté en el Ecuador, no van a alcanzar a ser procesados. Sostiene además que será importante conocer qué tipo de información podría aportar en el marco del juicio rápido al que se ha acogido, pues Odebrecht podría ser tan solo la punta del iceberg. Creen que Odebrecht era el único cliente que tenía el contralor de la época y otros más que estuvieron en los sectores estratégicos. O sea que solo le metieron la mano o solo hubo asociación ilícita con una compañía. Eso no se lo cree nadie en el Ecuador. Este miércoles terminó el plazo para que los abogados de Pollitt preparen su defensa y el juicio rápido del excontralor empiece formalmente en Estados Unidos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un fallido intento de conciliación se produjo hoy en la asamblea entre la presidenta Guadalupe Llori y los miembros del CAL en contra de quienes interpuso una acción de protección. Posteriormente, la comisión ad hoc le notificó sobre el proceso de evaluación. La presidenta Guadalupe Llori acudió puntual a la convocatoria que realizó para conciliar con los 5 miembros del CAL en contra de quienes interpuso una acción de protección. Durante 15 minutos permaneció sola en la sala y luego decidió marcharse. No se ha presentado ningún asambleísta miembros del CAL. Por lo tanto, en este día se les acaba de caer la careta, porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la presidenta. Llamé a Presidencia a través de Secretaría para que nos esperen unos 10 minutos. Acudimos en realidad a las 10:15, nos hemos anunciado 2 veces y ha dicho que no nos puede atender. Tras esas declaraciones, los 3 miembros del CAL intentaron buscar a la presidenta para pedirle que sí se lleve a cabo la reunión, pero les dijeron que ya no se encontraba en el Palacio Legislativo. Creemos nosotros que es un show mediático lo que hizo al convocarnos a las 10 de la mañana, sabiendo que teníamos convocatorias a nuestras comisiones. En todo caso, insistieron y presentaron este oficio, pero esta vez son ellos quienes la invitan a una reunión a realizarse este jueves a las 11:15. El diálogo pasa por la institucionalidad, que pasaría por la posibilidad seria de que la presidenta dé un paso al costado. De apoyar este ánimo de conciliar. Sin embargo, Izquierda Democrática lo ha demostrado en que nuestro accionar siempre va a ser respetando la ley y respetando la Constitución y no las ilegalidades. Toca comunicar a la jueza lo que ha sucedido en este momento y obviamente la jueza tiene el plazo máximo 72 horas para convocar a la audiencia de protección propiamente dicha. Y mientras dicen que quieren dialogar, aunque nadie quiere ceder posiciones, la Comisión Multipartidista ad hoc ya envió la notificación a Llori sobre el proceso de evaluación. Con ello, empieza a correr el plazo de 10 días para que presente sus pruebas de descargo, para convencer a los legisladores de que no ha cometido ningún incumplimiento y así evitar su salida de la presidencia del Legislativo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El proyecto que hacía falta para que se concreten el desembolso de los $9 millones para la policía en Guayaquil ya está en el Ministerio de Economía. El ministro del Interior informó que con esto solo hace falta la entrega de los recursos. A continuación, conozcamos para qué será utilizado ese dinero. Policías en una patrulla a toda velocidad tras delincuentes. Uno de los uniformados va por ellos y los somete. Los hombres, además de tener dinero en efectivo, estaban fuertemente armados. Tenían una subametralladora. Los policías que se enfrentaron a ellos, en cambio, no portaban chalecos antibalas, pero sí mucho valor. Precisamente para adquirir equipo personal de protección policial, es para lo que se necesita parte de los $9 millones que ofreció el presidente hace 3 meses. Problemas burocráticos es lo que ha hecho que no se entregue el dinero.
Sin embargo, hoy, en virtud de tantas trabas burocráticas que existen en los diferentes pasos para llegar a la contratación pública, se ha decidido hacer una emergencia. Esta semana se establecerá que las compras se realicen bajo régimen especial o de emergencia, para que sean más rápidas. El proyecto de fortalecimiento de la policía consta de 3 partes. La primera, la de profesionalización, donde se busca reclutar personal, y la de equipamiento, donde se prevé comprar 6.000 vehículos. Se adquirirá los vehículos disponibles en el mercado para adecuarlos en patrullas. En la parte 2, se busca comprar chalecos. Hay una compra en marcha, pues este año y el siguiente terminan su vida útil los que tiene la policía. Bien, los chalecos sería una prioridad en la renovación. Tenemos ya 125 millones y el proceso de compra de chalecos ya está en marcha. También buscan renovar baterías, toletes, armas no letales, municiones, uniformes y drones. En la tercera fase se fortalecerá la tecnología, la plataforma de datos, el intercambio de información e incluso hablan de software facial. Desde la policía sostienen que el estudio de mercado está listo y el proyecto aprobado por la entidad. El proyecto está distribuido para que se haga gastos de una forma plurianual. Pero también hay algunos plazos que corresponden ya a la burocracia normal, que es la presentación del proyecto, después la aprobación del proyecto, la asignación de recursos. La policía ha perdido a 2.500 uniformados, quienes se han retirado de la institución en el último año. Eso también ha reducido su cantidad de oficiales de 53.000 a 51.000, lo que contribuye al déficit de personal a nivel nacional. Mientras que los grupos armados se fortalecen en cantidad de miembros. Los choneros cuentan con alrededor de 8.000 miembros, los lobos con hasta 5.000 y los lagartos con 3.000, es decir, al menos 16.000 sujetos armados. Guayaquil, Durán y San Borondón tienen solo 8.000 policías. Más tarde, el ministro del Interior informó que el proyecto para la seguridad de Guayaquil por $9 millones finalmente fue enviado desde el Ministerio del Interior y la Policía al Ministerio de Finanzas. Únicamente lo que hace falta es el desembolso. Dayana Monroy, 24 horas. Y pese al estado de excepción, la violencia no se detiene. Tan solo en Guayaquil se han registrado robos, balaceras y muertes violentas en las últimas horas, como ya veíamos en el reportaje. Nos vamos a contactar con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos informará desde el cuartel Modelo. Luis. Así es, como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en los exteriores del cuartel Modelo, base de la policía en Guayaquil, ciudad que es una de las que se mantiene en estado de excepción y con 2 parroquias en toque de queda debido al alto índice de violencia que se viene presentando en lo que va del 2022. Al respecto les hemos preparado el siguiente reportaje. Transcurre el 5º día de estado de excepción con toque de queda en Guayas, Manabí y Esmeraldas. Policías y militares salen a las calles, hay operativos, pero hasta ahora esto no ha sido suficiente para detener la violencia e inseguridad. Tan solo este miércoles antisociales asaltaron en una empresa ubicada en la vía Daule. Cámaras captaron el momento en que los delincuentes subían en moto, pero fueron interceptados por la policía, logrando detener a 7 personas, quienes tenían en su poder una subametralladora y demás armas. Uno de los delincuentes murió. Pierde el control de la motocicleta desplazándose al piso. Ya la persona se encontraba sin signos vitales. Pero eso no es todo. En horas de la madrugada, con el toque de queda aún vigente en el Guasmo Sur de Guayaquil, se registró una balacera entre bandas. Producto de este conflicto, hay varios heridos y uno falleció. Horas antes, la noche del martes, 2 delincuentes armados asaltaron un gimnasio ubicado en el norte de Guayaquil. Los antisociales se llevaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Pero sí, la inseguridad está tremenda, más que todo en todo el país, ya no se puede. Lo que sí se consiguió también en horas de la madrugada fue la detención de 15 sujetos que habrían participado en varios delitos. 5 de ellos involucrados en el robo de $230.000 a una cooperativa de ahorro en Manabí. Los operativos se realizaron en esta y otras 5 provincias, incluyendo Guayas. Hasta el momento no se ha podido lograr la recuperación del dinero, pero estamos realizando las investigaciones necesarias. Esta ha sido la tónica durante los 5 días de estado de excepción, en el cual incluso han muerto policías. Son más de 472 las muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. La ciudadanía exige que el estado de excepción dé resultados pronto. Eso es lo que la ciudadanía exige, resultados. Ya no escuchar, dicen que se han hecho miles de operativos, sino más bien dejar de escuchar de violencia y de muertes. Esa es la información a esta hora de la noche. Continúan con más en estudios. Buenas noches. Gracias, Luis Alfredo. Buenas noches.
Vamos a la pausa, amigos. Enseguida el presidente Lasso posesiona a su tercer ministro de Agricultura. Además, aumentan las protestas en Estados Unidos tras filtrarse un proyecto que elimina la libertad del aborto. Les damos detalles al volver. Seguimos. Bernardo Manzano Díaz es el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. Según el presidente de la República, con él inicia una nueva etapa en el sector enfocada en la producción. Esta tarde fue posesionado. Daniela Valencia informa. 6 días después de la renuncia de Pedro Álava, el presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a Bernardo Manzano Díaz como el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, quien dijo este es el mayor reto de su carrera y que su vida está ligada al campo desde hace 40 años. Aseguró que iniciará su gestión promoviendo un censo agropecuario que permita reconocer las necesidades y requerimientos de este sector, pues el último censo se realizó hace 20 años. Además, aseguró que le preocupa que el 62% de la población rural está en pobreza o extrema pobreza. El sector agropecuario es vital porque el 35% de la población económicamente activa se dedica al agro. La agricultura y la ganadería generan más de 5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos en el Ecuador. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que este es el inicio de una nueva etapa en la que se fomentará más la producción que las finanzas. De ahí que le pidió al ministro Manzano que se hagan respetar los precios de los productos agrícolas. Y una de esas es una ley que fija el precio del banano. Y ese precio tiene que ser cumplido, Bernardo. Tenemos que hacerlo cumplir ese precio oficial. Y para aquello debemos de actuar con firmeza con determinados grupos de exportadores, pues lo vamos a hacer. Según el presidente de la República, Guillermo Lasso, hasta el momento se han entregado 16.000 títulos de propiedad, con lo que las familias podrán trabajar con tranquilidad. Respecto a los créditos de oportunidad al 1%, dijo, se han entregado más de 60 millones de dólares a 18.400 beneficiarios. La Corporación Financiera Nacional ejecuta más de 1.200 procesos de coactiva para intentar cobrar los millonarios préstamos otorgados durante gobiernos anteriores que continúan impagos a la fecha. La feria de créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno será puesta sobre la mesa de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. De momento, el presidente de esta comisión ha ido adelantando el trabajo, recibiendo información de parte de la entidad financiera. Los documentos revelan que a la fecha la CFN ha iniciado 1.267 juicios coactivos, con el fin de recuperar 525,7 millones de dólares por créditos impagos que fueron entregados de forma irregular a empresas y personas naturales. Solo por cartera vencida existen 688 procesos coactivos por 482,7 millones de dólares. Mientras que por un monto de 2 millones de dólares se han iniciado 482 procesos coactivos por créditos asociativos que no han sido cancelados. La mayoría de estos procesos se llevan en Guayaquil. Solo en el puerto principal se procesan 850 casos. Pero el trabajo no ha sido fácil, pues no han sido pocos los reveses judiciales que se le han presentado a la Corporación Financiera Nacional. De los 1.267 procesos coactivos, apenas 95 han llegado a la etapa de embargo, mientras 104 procesos por 32,3 millones de dólares se mantienen detenidos por medidas cautelares interpuestas por los deudores, en tanto que casi la mitad de estos procesos se encuentran aún en la fase de citación. Los pormenores de este caso serán conocidos por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que elaborará un informe que será puesto en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Atención, una avioneta de la policía cayó al mar esta tarde en la playa de Camarones, en la provincia de Esmeraldas. La aeronave trasladaba por razones de seguridad a una persona privada de libertad desde Esmeraldas hacia Manabí. En total, son 6 tripulantes que, según el Ministerio del Interior, se encuentran estables. Las autoridades informaron que se investigará la causa del accidente. A pesar del llamado de las autoridades a que la ciudadanía continúe con el proceso de vacunación, la afluencia en estos puntos es baja y se aplica solo la mitad
de las vacunas designadas. Sillas vacías es lo que predomina en los puntos de vacunación contra COVID-19 en la capital. A pesar de que existen los biológicos suficientes para que cada uno de estos sitios apliquen 1000 dosis diarias, en su mayoría no se alcanza ni a aplicar la mitad. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, al momento el 86,5% de la población, es decir, 14,5 millones de ecuatorianos, recibió la primera dosis de la vacuna. El 82,4, es decir, 13,8 millones, la segunda dosis. Pero apenas el 33,4% ha acudido a recibir el primer refuerzo. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía. En realidad, nuestros puntos de vacunación han visto que ha disminuido la afluencia de las personas. La poca afluencia en estos puntos de vacunación se explica con una falsa percepción de seguridad, pues el índice de positividad en la capital pasó de un 60% durante las primeras semanas de este año a un 4% durante esta semana. Es decir, que como ya no vemos que nuestro vecino está enfermo, también generamos una falsa seguridad. Pero al contrario, recordamos que la vacunación es lo que nos ha llevado a estar en este momento. Mientras tanto, para algunos ciudadanos, el hecho de que ya no sean obligatorias las mascarillas es motivo suficiente para querer estar más protegidos. Y ahorita menos pensado que venimos a buscar una comprita, vemos que están vacunando, entonces entramos a la cuarta. Yo espero estar segura. Espero vivir más. Que hagan conciencia y que se vacunen, no solamente por el bien personal, sino de la comunidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre los lugares en los cuales el gobierno ecuatoriano todavía manda como obligatorio el uso de mascarillas. Es decir, ustedes deben entender que, por ejemplo, en un establecimiento de salud, un hospital, un centro de salud, un consultorio, usted tiene la obligación de llevar la mascarilla, no solo la obligación, sino la responsabilidad, porque la gente va a los hospitales enfermo. Entonces, por lo tanto, usted se previene. En esa lógica, cualquier síntoma respiratorio pues puede ser prevenido por el uso de una buena mascarilla. Ustedes vean también que según el texto del Ministerio de Salud Pública publicado el 28 de abril del 2022, el uso de mascarillas en espacio cerrado seguirá siendo obligatorio en el caso pues que usted considere que, por ejemplo, el riesgo es mayor, como en los hospitales, también para aquellas personas que van no solamente a trabajar al hospital, es decir, los médicos en el hospital estamos expuestos a todo tipo de microorganismos, pero si usted va a visitar a un enfermo, también debe usar su mascarilla. Es decir, aquellas personas que visitan al enfermo. Por otro lado, también pues existe todavía la obligatoriedad de usar mascarillas si es que usted tiene cualquier síntoma respiratorio, es decir, si usted siente que está con gripe, siente que está con resfriado común, usted no puede salir a la calle sin mascarilla. Si usted se sube a un bus, usted se sube al avión, se sube a un vehículo que tenga mucha gente que usted no conozca, la mascarilla sigue siendo obligatoria. Y obviamente nosotros debemos entender que si es que, por ejemplo, mi hija o mi hijo tienen algún tipo de proceso infeccioso, tienen alergia, tienen algún cuadro que a mí me haga sospechar de que podría ser COVID-19, pues yo uso mascarilla, es decir, yo estoy siendo inteligente con la medida. Como mi hija está enferma, pues yo me cuido. Y si es que ella llegaría a tener COVID, pues yo protejo al resto. Entonces yo uso mascarilla. Hoy por hoy parecería ser que hemos pasado de protejamos a los más vulnerables, ahora me protejo yo. Es decir, la responsabilidad ya es mía y yo sé cuándo ponerme mascarilla y cuándo no. Irnos nosotros al parque, a caminar, a pasear a nuestra mascota al aire libre, la mascarilla definitivamente no va a hacer ninguna diferencia. Pero en lugares cerrados, con poca ventilación, usted por ahí tiene que ir a la notaría a hacer un trámite y está lleno de gente sentada ahí esperando, pues use su mascarilla, qué mejor. Aparte de protegerle, pues usted evita cualquier tipo de contacto con olores, con líquidos o con cualquier cosa. La mascarilla sigue salvando vidas, deja de ser obligatorio, pero sigue siendo nuestra mejor defensa. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.